Seguí a mi esposa porque creía que me estaba engañando y, sinceramente, ojalá hubiera sido solo eso, porque la verdad que descubrí aquella noche me rompió por completo. Mi esposa Lily y yo llevábamos 8 años casados. No éramos una de esas parejas perfectas que aparecen en las redes sociales. Discutíamos por las facturas. A veces olvidábamos aniversarios y nos molestábamos por cosas tontas, como dejar los platos sucios en el fregadero. Pero debajo de todo eso nos amábamos al menos eso creía yo. Entonces, todo cambió un jueves por la noche. Estábamos viendo televisión cuando su teléfono vibró. Al principio, ni siquiera estaba prestando atención. Pero entonces la vi sonreír. No era una sonrisa normal, era una sonrisa nerviosa. Y en el instante en que notó que la observaba, bloqueó la pantalla de inmediato. Ese pequeño momento se quedó atrapado en mi mente durante toda la noche. Después de eso, las cosas se empeoraron. Comenzó a dormir con el teléfono boca abajo, a responder llamadas afuera de la casa y a sonreír al leer mensajes que se negaba a explicar y cada domingo, alrededor de las 7 de la tarde, salía de casa. Siempre iba bien arreglada. Siempre decía exactamente lo mismo. No me esperes despierto, y desaparecía durante horas. Las primeras veces intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero, cuando la sospecha entra en tu mente y empieza a crecer, cada pequeño detalle parece una prueba. Una noche decidí preguntarle directamente, ¿estás viendo a otra persona? Sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Qué? No, pero respondió demasiado rápido, demasiado a la defensiva, y, en el fondo, dejé de creerle. El siguiente domingo, decidí que necesitaba conocer la verdad, sin importar cuánto me doliera. Así que, después de que salió, la seguía. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, mientras yo mantenía varios coches de distancia. Condujo más lejos de lo que esperaba. Pasó el centro de la ciudad, pasó los suburbios, y finalmente entró en el estacionamiento de un pequeño centro de cuidados paliativos. Fruncí el ceño, confundido. ¿Un hospicio? Eso no tenía ningún sentido. Aparqué al otro lado de la calle y observé con atención. Unos minutos después, un hombre mayor salió a recibirla. Debía tener poco más de 70 años, delgado y débil, y entonces mi esposa lo abrazó con fuerza, no de forma romántica, de forma emocional, como alguien que tenía miedo de perderlo para siempre. Me quedé inmóvil dentro del coche. ¿Quién era ese hombre? Su padre había muerto hacía años. Al menos eso era lo que ella me había contado. Luego los vi entrar juntos al edificio. Sentí un nudo en el pecho. No sabía qué pensar. Así que bajé del coche. Lo seguí. Los pasillos del hospicio eran silenciosos. Luces suaves, música tranquila, tipo de silencio que parece pesar sobre los hombros. Avancé despacio hasta escuchar la voz de Lily proveniente de una habitación. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. No sé cómo. Perdonarte, la voz débil del anciano respondió. No tienes que hacerlo. Me quedé paralizado junto a la puerta. ¿Perdonarlo? ¿Por qué? Miré con cuidado hacia el interior. El hombre estaba acostado en la cama, frágil y agotado, mientras Lily lloraba sentada a su lado. Y de repente todo encajó en una terrible verdad. Explotó dentro de mi cabeza. Yo ya había visto a ese hombre antes, años atrás, en una fotografía antigua que Lily me había mostrado. A mi corazón se detuvo. Era su padre, el mismo padre que, según ella, había muerto cuando tenía 16 años. Sin querer empujé la puerta. Lily levantó la vista de inmediato y todo el color desapareció de su rostro. Ethan, ninguno de los dos se movió durante un segundo. Luego ella se puso de pie rápidamente. ¿Qué haces aquí? Apenas podía hablar. Dijiste que estaba muerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Y entonces susurró. Pork. Para mí lo estaba en la habitación. Quedó en silencio finalmente. Lily me contó toda la verdad. Cuando tenía 16 años, su padre abandonó a la familia. No por otra mujer. No por trabajo. Por las drogas. Desapareció. Durante años dejó a su madre ahogada en deudas. Dejó a Lily criando a su hermano menor, cuando ella misma todavía era una adolescente, y después de tanto dolor, comenzó a decirle a la gente que su padre había muerto, porque dolía menos que admitir que había elegido la adicción antes que a su propia familia. 3 meses antes, el hospicio se había puesto en contacto con ella. Su padre estaba muriendo por una insuficiencia hepática. De alguna manera ella figuraba como familiar. Directo al principio se negó a visitarlo. Al final fue, no porque lo hubiera perdonado sino porque necesitaba cerrar esa herida, antes de que él muriera. Desde entonces, cada domingo iba sola a verlo, intentando procesar años de rabia, tristeza y confusión. Y me lo ocultó porque sentía vergüenza,
Vergüenza de que una parte de ella todavía lo amara a pesar de todo. Me sentí enfermo no porque me hubiera mentido, sino porque mientras ella cargaba sola con todo ese dolor, yo estaba ocupado imaginando infidelidades y traiciones. Entonces su padre me miró con debilidad y dijo, «Así que tú debes ser Ethan». Asentí en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella habla de ti cada vez que viene». En esa frase me destruyó, porque incluso cargando con todo aquel sufrimiento, seguía hablando de mí con amor. Salí de la habitación porque de repente sentí que no podía respirar, y mientras permanecía, solo en aquel pasillo silencioso, comprendí hasta qué punto la sospecha me había envenenado. Cuando Lily salió unos minutos después, parecía aterrorizada como si esperara que yo me marchara, pero en lugar de eso, la abracé a Annie por primera vez en meses. Se derrumbó completamente entre mis brazos. No era un llanto elegante, era un llanto real de esos que nacen cuando años de dolor finalmente encuentran una salida. Aquella noche regresamos a casa juntos en silencio. Pero no era el silencio frío que había existido entre nosotros. Últimamente era un silencio honesto, como el de dos personas que por fin habían dejado de esconderse. Durante las semanas siguientes empecé a acompañarla al hospicio. A veces hablábamos con su padre, a veces simplemente permanecíamos sentados en silencio. Y, poco a poco comprendí algo importante. A las personas son complicadas. El amor es complicado. Puedes odiar a alguien por el daño que te hizo, y al mismo tiempo llorar su pérdida. Un mes después, su padre falleció. Durante el funeral, Lily apretó mi mano con tanta fuerza que casi me hizo daño, pero no la solté, porque entendía que lo que más necesitaba ya no eran respuestas, necesitaba a alguien dispuesto a quedarse. Annie. Y desde entonces, cada vez que mi mente empieza a imaginar lo peor sobre alguien que amo, recuerdo aquella noche. Porque a veces la verdad duele, pero no de la manera que esperas, después del funeral. Pensé que lo peor ya había pasado. Creí que, una vez enterrado el pasado, Lily podría finalmente seguir adelante, pero estaba equivocado. El dolor no desaparece cuando una persona muere. A veces, es justo ahí cuando realmente comienza en las semanas siguientes. Fueron extrañas. Lily intentaba volver a la normalidad. Regresó al trabajo. Volvió a cocinar nuestras cenas favoritas. Incluso, empezó a sonreír más. Pero yo podía ver algo en sus ojos, algo que seguía roto. Una noche, la encontré, sentada sola en el porche trasero, mirando la oscuridad, sosteniendo una vieja fotografía entre sus manos. Me senté a su lado sin decir nada. Después de unos minutos, ella me mostró la imagen. Era una foto familiar tomada muchos años atrás. Su padre aparecía sonriendo. Su madre estaba a su lado. Lily era apenas una niña, ni su hermano pequeño estaba sentado sobre los hombros de su padre. Parecían felices como una familia normal, como una familia que nunca iba a romperse. A veces me pregunto cuál de esos hombres era real, susurró ella. ¿El de esta foto, o el que nos abandonó? No supe qué responder, porque algunas preguntas no tienen respuesta solo. Dolor. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. Lo odié durante años, lo sé. Y aún así, cuando murió, sentí que perdía algo. También lo sé. Lily cerró los ojos. Eso es lo que más me asusta. ¿Qué cosa? Que todavía lo amaba. Tomé su mano. No tienes que sentir vergüenza por eso. Las lágrimas aparecieron lentamente. Después de todo lo que hizo, era tu padre. Ella bajó la mirada a Anne, y por primera vez entendí algo que nunca había comprendido realmente. El amor de un hijo no funciona como el amor normal. Puede sobrevivir a cosas que deberían destruirlo. Puede permanecer escondido durante años. Puede coexistir con el odio. Y aún así seguir vivo. Aquella conversación pareció aliviar algo dentro de ella, pero la verdadera sorpresa llegó 2 semanas después. Una tarde recibimos una llamada inesperada. Era el abogado encargado del patrimonio de su padre. Lily pensó que se trataba de algún error. Después de todo, su padre no tenía dinero. Había pasado años luchando contra la adicción. ¿Qué podía haber dejado? Sin embargo, el abogado insistió en que ambos nos reuniéramos con él, así que fuimos a la oficina. Era pequeña y silenciosa. El hombre abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar durante los últimos años de su vida. El padre de Lily había estado trabajando en programas de rehabilitación, había logrado mantenerse sobrio, había encontrado empleo y había dedicado casi todo lo que ganaba a pagar deudas antiguas. Lily escuchaba sin decir una palabra. Entonces el abogado colocó un sobre frente a ella. Su padre me pidió que le entregara esto después de su fallecimiento. Las manos de Lily comenzaron a temblar. Miró el sobre durante varios segundos. Entonces,
como si tuviera miedo de abrirlo, y finalmente rompió el sello. Dentro había una carta, solo una joya, escrita a mano. La habitación quedó completamente en silencio, mientras ella empezaba a leer. Y entonces vi cómo las lágrimas comenzaban a caer una tras otra. Le tomó varios minutos terminar, cuando finalmente levantó la vista. Apenas podía respirar. ¿Qué dice? Pregunté suavemente. Ella me entregó la carta y yo leí las palabras que cambiaron todo. Querida Lelesh. No espero tu perdón. No lo merezco. Lo que les hice a ti, a tu madre y a tu hermano, es algo que lamentaré hasta mi último aliento. Pasé años culpando a otros por mis decisiones. Pero, la verdad es que fui yo quien destruyó nuestra familia. Fui yo quien eligió las drogas. Fui yo quien no hay excusas, solo arrepentimiento. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. No puedo devolverte tu infancia. No puedo borrar las noches en que lloraste preguntándote, ¿dónde estaba tu padre? Pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Incluso, cuando estaba en mis peores momentos, incluso cuando no merecía llamarme padre, pensaba en ti todos los días. Y cada día me odiaba más por lo que había hecho. Sí, estás leyendo esto. Significa que ya me he ido. Y tal vez eso sea lo mejor. Pero espero que algún día puedas dejar de cargar con el peso de mi fracaso. No fue tu culpa, nunca lo fue. Merecías un mejor padre. Con amor. Papá. Cuando terminé de leer, mis ojos también estaban llenos de lágrimas. Lily permaneció inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, como si estuviera procesando años enteros de emociones en un solo instante. Esa noche no hablamos mucho. Regresamos a casa en silencio, pero, nuevamente, era un silencio diferente. No era dolor, era sanación lenta e imperfecta, pero real. Durante los meses siguientes, comenzaron a ocurrir pequeños cambios. Lily empezó a hablar más sobre su infancia, sobre los recuerdos buenos, no solo los malos. Recordó viajes familiares, cumpleaños, historias divertidas, momentos que había enterrado junto con el dolor. Y poco a poco dejó de hablar de su padre como un monstruo. Tampoco lo veía como un héroe, simplemente como lo que realmente había sido. Un ser humano, uno profundamente defectuoso, uno que cometió errores terribles, pero que también intentó arrepentirse antes de morir. Un año después, en el aniversario de su fallecimiento, visitamos su tumba. Lily dejó flores, permaneció en silencio durante varios minutos, luego sonrió suavemente, a una sonrisa pequeña, tranquila, y mientras regresábamos al coche, tomó mi mano. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte. La miré confundido. Nunca pensé en irme. Ella negó con la cabeza. Si lo pensaste aquella noche, tenía razón. Aquella noche, cuando la seguí, estaba convencido de que descubriría una traición. Estaba preparado para perderla, pero en lugar de descubrir una infidelidad, descubrí algo mucho más importante. Descubrí que las personas que amamos suelen estar librando batallas que no podemos ver, y que a veces la confianza significa permanecer a su lado, incluso cuando no entendemos completamente su dolor. Mientras conducíamos de regreso a casa, observé a Lily mirando por la ventana. La misma mujer que había seguido bajo la lluvia, la misma mujer que pensé que me ocultaba una aventura. Sentí una profunda gratitud, porque aquella noche pude haber perdido a la persona que más amaba. No por una traición en sí, no por mis propias suposiciones. Y desde entonces, aprendí una lección que jamás olvidaré. Las sospechas crean historias, pero la verdad siempre es más compleja, más humana, y muchas veces mucho más triste de lo que imaginamos.